Bueno, y nuevamente les damos la bienvenida al programa El abogado en su casa, el abogado en su hogar, y hoy nos acompaña en nuestras cámaras la doctora Livia Esperanza Romero, que nos contará acerca de un tema muy importante, ya que todas las personas que trabajamos nos interesa, y es hablar del salario y aprender a negociar este salario. Doctora, bienvenida, y bueno, para entrar en contexto, primero que todo, a todos nuestros televidentes, ¿a qué se le denomina salario? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. ¿A qué se denomina salario? Pues un trabajador, una persona que tiene un contrato de trabajo, siempre una de la retribución, digamos, que recibe por el trabajo que realiza, se le denomina salario, ¿sí? Entonces, sí tiene una importancia muy grande para todas las personas, porque lo que nos mueve a todos, la gasolina para todos es el salario, es Sin, la retribución. sin importar el tipo de contrato. Sin importar el tipo de contrato. Hablamos de todas las personas o los trabajadores que tengan una vinculación laboral. Recuerden pues que hay otros tipos de contratos como los de prestación de servicios, que ya no vamos a hablar de salario. Hablamos de salario cuando tenemos contratos, por ejemplo, verbales, contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, bueno, estas clases de contratos, ¿no? Pero entonces es importante darle algunos tips a nuestra audiencia sobre esta parte de cómo aprender a negociar el salario, porque muchas veces el afán de las personas es encontrar un trabajo. Sí, y recibir algo. Sí, entonces por la misma angustia, las mismas obligaciones que tenemos, no pensamos en la retribución, en cuánto me van a pagar, cómo me lo van a pagar, con quién estamos contratando. Ese es nuestro afán, y salir a correr todos los días a cumplir un horario, ¿sí? Pero muchas veces las personas, desde el mismo momento en que empiezan a trabajar, ya están inconformes con el trabajo que consiguieron, ¿sí? Bueno, doctora, ¿qué pagos no integran este salario? Bueno, empecemos por cuáles sí integran el salario, ¿sí? O sea, ¿qué pagos son salarios? Como decíamos, es la retribución, ya sea en dinero o en especie, ¿sí? En especie es que yo no veo, no es moneda, no es plata, sino que en especie me están pagando una parte de mi salario. Eso también es viable, ¿sí? Es legal hacerlo. Entonces, si yo recibo dinero y recibo en especie también como parte de esa retribución, eso se considera salario. Okay. Entonces, pero son esos pagos, esto es muy importante, la diferenciación básica es esa, esos pagos habituales que recibe el trabajador, habituales, o sea, si usted acordó que su salario se lo van a pagar quincenal o se lo van a pagar mensual, entonces esos pagos que usted recibe en esas fechas, esos son su salario, ¿sí? Esos pagos. Entonces, y los que no son salario, justamente son aquellos que no tienen esa habitualidad, que son ocasionales, ¿sí? Y que corresponden a la mera liberalidad del empleador. Yo quiero darle una bonificación a este trabajo porque es muy cumplidor, muy responsable, muy puntual, es un trabajador estrella, le quiero dar una bonificación, ¿sí? Pero no es habitual, se la voy a dar cada 6 meses o cada vez que la empresa tenga utilidades, ¿sí? Entonces, es una mera liberalidad del empleador. Entonces, esa es la diferencia. Importante que ustedes puedan consultar, puedan remitirse al artículo 127 y 128, el 127 del Código Sustantivo del Trabajo con sus respectivas modificaciones dice cuáles son los elementos integrantes del salario, y el 128 dice pagos que no son salario, ¿sí? Porque es que uno encuentra con alguna frecuencia en los contratos la suma de tanto como pago no salarial, ¿sí? Y la gente no tiene ni la menor idea de lo que puede significar eso. El papel es muy fácil verlo, pero cuando usted ya empieza a trabajar, se da cuenta, dice, pero ¿por qué me pagan? ¿Por qué no estoy recibiendo lo que me correspondería? Y empieza la inconformidad, ese conflicto interno del trabajador contra su empleador, y está pensando que cuando termine o se vaya va a demandarlo, ¿sí? Entonces, la sugerencia es esa: aprendan a negociar.
Bueno, entonces continuamos conversando sobre los pagos que constituyen salario y cuáles no constituyen salario. Te decíamos, y para que a ustedes les quede muy fácil entenderlo, es aquellos pagos que me hacen de manera habitual, que siempre los estoy recibiendo en mi quincena o en mi mensualidad, siempre me los está incluyendo en la nómina, me los están incluyendo. Hay otros que son, como decíamos, ocasionalmente, ¿sí? Que por mera liberalidad, entonces esos pagos no constituyen salario, es decir, que no se tienen en cuenta para, por ejemplo, pago de prestaciones sociales o pagos para aportes a la seguridad social, porque esto tiene, o sea, el impacto que tienen es justamente esos de ser salariales o no salariales, es unos para seguridad social, porque sobre esos también me deben aportar para seguridad social, salud, pensión, salud y pensión, porque riesgos laboral, los riesgos los asume solamente el empleador, no tiene que pagar el trabajador nada sobre eso. Y sobre prestaciones sociales, ¿sí? Importante. Hay otros pagos que no constituyen salario, como por ejemplo aquellos que no entran o sea, que no enriquezan al trabajador, sino que el empleador se los paga para que él pueda cumplir sus funciones. Por ejemplo, gastos de representación para un trabajador que tiene que desplazarse a otra ciudad a visitar unos clientes. ¿Sí? Lo que llamamos viáticos, más o Por menos. ejemplo, entonces eso no entra al bolsillo del trabajador, entonces eso no puede ser, no es parte del salario, por lo tanto no se lo reportan para seguridad social ni para prestaciones sociales. Entonces, eso es importante en esos casos. Y hay unos pagos que, por ejemplo, pueden también acordar el empleador y el trabajador, ya sea dentro del contrato o también por pacto colectivo o por convención colectiva, que están excluidos de constituir un pago salarial, como por ejemplo una prima de Navidad, ¿sí? A veces pactan primas de Navidad, o sea que, por ejemplo, un auxilio para vivienda, un auxilio para vestuario. No estoy hablando de dotación, que es otra cosa muy diferente. Estoy hablando, sí, entonces esos pagos extra también que se pueden pactar, también estarían excluidos, como serían pagos no salariales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Para que usted sepa como trabajador diferenciar cuando este pago que me viene haciendo mi empleador, si constituye salario, así en mi contrato diga que no, esto sí puede constituir un pago salarial, porque es que yo lo estoy recibiendo cada mes, ¿sí? Siempre lo recibo. Entonces, a mí no me pueden, así diga que está escrito en el contrato que no es un pago salarial, se tiene como ineficaz ese acuerdo, esa cláusula, ¿sí? Y yo puedo entrar a reclamarle a mi empleador, ya sea a través de una reclamación directa o a través de una demanda. Lo podría citar y demandar para que ese pago que no me tuvo en cuenta ni para seguridad social ni para prestaciones, sea un juez laboral el que le diga si efectivamente lo fue, tuvo esa connotación salarial o no, y a través de una sentencia lo condene a pagarme todo lo que dejó de pagar de atrás, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Importante también, o sea, también hay otro tipo otra parte importante del salario, que es cómo pactar el salario, que podría ser también otro punto, es el del salario integral. No sé si de pronto, bueno, para todos, para nadie es desconocido de pronto esa palabrita, sí, la escuchamos integral. bastante. Y que en algunos casos uno ve contratos de personas que les están pagando un salario mínimo o un poquito más del mínimo, salario integral, ¿sí? Y entonces eso de salario integral no tiene absolutamente nada. Lean ustedes, ya les dije, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, revisen el 128 del Código Sustantivo del Trabajo y el 132 del Código Sustantivo del Trabajo con sus respectivas modificaciones, y los va llevando a entender, por ejemplo, qué es eso de salario integral. Pues suena muy bonito el término, pero es que integral eso
tiene que tener unos requisitos. Por ejemplo, el artículo 132 sí dice que entre el empleador y el trabajador pueden pactar ese tipo de salario integral, pero lo primero es que debe constar por escrito. Segundo, ese salario que se pacta allí no puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando para el año 2018 del salario mínimo en 781.242 pesos, ¿sí? Entonces, no puede ser inferior a ese salario. Entonces, estamos hablando de 10.156.000 pesos aproximadamente de salario integral, más un 30%, o sea que son 3 salarios más, que vienen a convertirse en 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el factor prestacional, ¿sí? Entonces estamos hablando, imagínense, como mínimo que una persona gane 13 salarios mínimos mensuales, pues esos son salarios altos para personas de ejecutivos, Sí. de empresas con salarios altos. Entonces, no se dejen, por favor, no se dejen endulzar el oído con esta palabra, diciéndole salario integral cuando le pagan salario y medio o 2 salarios. Eso no es salario. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, el que tiene un salario integral dentro de ese salario le están incluyendo sus prestaciones sociales, como prima, como cesantías, como intereses a las cesantías. No están incluidas las vacaciones, pero los demás conceptos. Entonces, la persona a ese nivel recibe bastante dinero, pero asimismo también tiene que tener una disciplina en el ahorro, porque el día que salga también sale el día que se le acabe el contrato, también pues va de pronto a salir sin dinero, 0 pesos, ¿sí? Doctora, las extras tampoco entran, digamos, en este tipo del salario cuando tú nos hablas acerca de las prestaciones y de todo eso, las extras tampoco entran. O sea, las extras son consideradas salario, ¿serían consideradas salario o no serían consideradas como salario? ¿Qué creerías? Pues esa es la pregunta que tenía para la doctora, Bueno, si son consideradas o no dentro del salario sí, las extras. las horas extras son parte del salario porque es esa retribución, ese pago que yo recibo por mi salario, por mi tiempo, por mi fuerza laboral. Si yo estoy prestando un servicio, pues, y tengo tiempo extra, o tengo recargos nocturnos, recargos diurnos, trabajo en días festivos, en domingos, pues ese pago es parte del salario. Esos son. Menos mal no respondí porque hubiera respondido mal. Yo hubiera Entonces, dicho que no, doctora. Entonces, menos mal nos Entonces, aclaró este esos punto son también. parte del salario. No pueden decir salario integral con extras. Para los del salario integral, no. Todo eso va comprendido dentro de ese salario, pero acordémonos de cuántos salarios debe ganar una persona que tenga el salario integral. 13 aproximadamente. Aproximadamente mínimo 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2018. Entonces es una suma bastante importante. Pero los que no, si usted trabaja de manera habitual sus extras, o sea, todo lo que sea trabajo extra o suplementario tiene que hacer parte del salario. Eso no le pueden dar otro nombre. Bueno, y cerramos con broche de oro este capítulo, ahora sí con el tema principal. ¿Por qué es importante saber negociar el salario, doctora? Bueno, me parece bastante importante porque es que, como decía al principio, todos necesitamos de un ingreso para vivir, ¿sí? Y lo que queremos es vivir en unas condiciones dignas. Entonces, si yo voy a vender mi fuerza laboral, si yo voy a vender mi conocimiento, si decido emplearme, pues es importante que yo sepa desde el primer momento que empiezo la negociación de mi contrato de trabajo, que sepa cuánto me van a pagar. Y de acuerdo con eso, saber si está dentro o sea, si yo vivo con eso, si no me alcanza, si sí me alcanza, si se ajusta, si no se ajusta, es importante. O sea, usted como trabajador o como futuro trabajador debe aprender a vender sus servicios, ¿sí? Usted se considera bueno, o sea, siempre nos consideramos buenos para algo. Entonces, si yo, por ejemplo, conozco un oficio, tengo experiencia,
tengo un título, tengo una profesión, pues yo debo aprender a vender mi fuerza, mis servicios. ¿Y cómo los aprendo a vender? Pues debo enterarme, bueno, ¿cuánto gana hablemos de un empleado calificado, ¿cierto? En una empresa. ¿Cuánto ganaría esa persona, ese ingeniero en cualquier empresa? Bueno, entonces, como indagaron un poco, porque es que la gente se queja y se queja y dice, no, pues es que imagínese, después de hacer una profesión, Sí, terminar una carrera, la una especialización, una especialización. maestría, y vienen y me ofrecen 1.000.000 de pesos. Bueno, sí, pero usted ha indagado en el mercado cuánto gana un profesional con la experiencia, con poca experiencia, con nada de experiencia o con mucha experiencia. Entonces, de ahí yo tengo que aprender a mirar si la oferta laboral que me están haciendo, desde ahí hay que empezar a mirar si esa oferta laboral se ajusta a mi hoja de vida, a mi experiencia, a mis necesidades, a mis gastos, a mi conocimiento, ¿sí? A mi tiempo, porque normalmente las empresas, son muchas las personas que cumplen horarios, entonces, y como mínimo dice la ley, usted debe trabajar 8 horas diarias, Diarias. 48 a la semana, entonces eso normalmente no nos da tiempo de hacer otras cosas, entonces si yo quiero hacer otras cosas, tengo que ser bastante exigente y disciplinado con mi horario para que yo alcance a hacer otras cosas, y de hecho hay muchas personas que lo hacen, ¿sí? Pero entonces aprenda a decir, bueno, no me sirve o sí me sirve. Hay personas que dicen, es que yo no sabía ni cuánto siquiera me iban a pagar. Entonces, el salario, que es tan importante para todos, es lo último, dice la gente, ni idea. Ya me contrataron, pero no tengo ni la menor idea cuánto me van a pagar. Entonces, pida su contrato. Bueno, vamos a firmar un contrato. ¿Qué clase de contrato me van a firmar? ¿A término fijo, indefinido, por obra o labor, qué es lo que voy a firmar? Bueno, como es una negociación con el empleador, ¿sí? Pues entérese de qué condiciones, ¿sí? Va a prestar usted su servicio, y muy, muy importante, cómo le van a pagar y cuánto le van a pagar, ¿sí? Pida copia de ese contrato. Mucha gente no tiene copia ni siquiera del contrato porque no me la entregaron. Pues si es que uno, como cuando usted va a hacer una compra, oye, ¿dónde está mi La factura? factura, Por favor, me, claro. me da mi factura, ¿sí? Y esa negociación que usted está haciendo con la persona, porque como decimos, los colombianos somos buenos para pedir rebaja, entonces uno siempre le dice, ¿cuánto cuesta ese producto? A tanto. Bueno, y no nada menos. ¿Cuánto me Entonces lo deja ahí, para ahí llevarlo? empieza, ¿sí? Le bajo, si le rebajo, no le rebajo. Bueno, entonces igual tiene que pasar con un trabajo. Hay empresas que tienen muy buenos salarios y dicen, ya la gente sabe que, bueno, para ese cargo el salario es de tanto, ¿sí? Pero la gran mayoría no saben. Arrancan a trabajar y ni siquiera saben cuánto ni qué contrato le hicieron, ni cuánto va a ganar menos. ¿Por qué? Porque si usted con anticipación tuviera la oportunidad de ver el contrato, pues ahí se da cuenta de todas las cláusulas que trae, y muchas cláusulas, específicamente las que tienen que ver con el salario. Entonces ahí dice pagos no salariales, y usted va a decir, bueno, vea, yo la vez pasada vi en ese programa que hay unos pagos que son salariales y otros que se consideran no salariales. Voy a mirar y me voy a ir a mirar el código, o voy a asesorarme antes de tomar la decisión, y no empezar a pensar desde que está entrando qué día voy a presentar la demanda, voy a demandar ese trabajo porque desde ya siento que me está tumbando. Entonces, ¿por qué no entrar uno, documentarse y evitarse problemas a Dolores de futuro, cabeza. controversias a futuro, que pues para nadie o sea, muchas veces la entidad, y no, yo prefiero dejar así, eso es lo que me voy a poner a demandar si a mí no me gustan esos pleitos, no me gustan, ¿sí? Entonces, ahí están. Bueno, doctora, entonces para redondear este tema tan importante, yo aquí alcancé a notar dos tips importantes que nos dio la doctora Livia Esperanza en este tema. Indague primero cuánto gana una persona que tenga su profesión, hágale la suma de sus años de experiencia, el tiempo que usted le va a dedicar, y el otro tip importante, revise el contrato antes de, sepa cuánto le van a pagar, qué tipo de contrato es, para así entrar a negociar su salario. ¿Estamos bien con estas recomendaciones? Sí, yo agregaría otras, por ejemplo, como a veces en la letra del contrato dice una cosa, pero en el desarrollo del contrato
en la ejecución se van dando otras. Entonces a usted le van sumando funciones, a usted le van, sí, va haciendo cosas que de pronto ahí no decían y no está mal que las haga, pero si a usted le van retribuyendo eso, si es habitual, porque hay personas que están totalmente, o sea, a medida que van ejecutando el contrato se van dando cuenta de que no era el horario, no eran las funciones, no, usted tiene que, me dijeron 8 horas, pero ya llevo 10 y 12 horas y no me reconocen una hora extra, pues es el momento de reclamar o de decir esto porque está pasando, ¿sí? Entonces, importante, si usted en el transcurso del contrato se va dando cuenta que no es, pues también tiene un periodo de prueba donde usted puede decir, miren, estas condiciones variaron, usted me varió las condiciones de mi contrato, entonces estamos en periodo de prueba, o yo me voy o renegociemos esto. Claro, porque tengo más funciones o más horario el que tengo. Doctora Livia Esperanza, para conocer más de este tema, las personas interesadas en tener su asesoría, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, con mucho gusto me pueden contactar del celular 310-807-7811 o me pueden visitar aquí en mi oficina en Zipaquirá, en la carrera séptima 363, oficina 310, en el Centro Comercial Casa de los Virreyes, o a mi correo liviaesperanzaromero@hotmail.com. También aquí al canal, si tienen alguna inquietud, si quieren quieren temas puntuales de los cuales podamos ayudarles con algunos tips. Me parece también importante que la gente nos escriba y que nos haga conocer cuáles son los temas de interés para ellos. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa tan importante para todos nuestros televidentes y seguirles en las redes sociales. Ya saben, si tienen alguna duda, miren, aquí es en términos generales el tema que nosotros tratamos, pero cada quien tiene un tema específico, un tema puntual, entonces ya saben, se pueden comunicar con la doctora Livia Esperanza o con nosotros al 851-6089 o en nuestras redes sociales Facebook, Aprecus Canal 5 y Twitter, Aprecus Rayal Piso TV. Continúen con más información en Aprecus Canal 5.